Bueno, ya estamos de vuelta. Nos quedamos, Toño, antes de ir al corte, en esta experiencia que platicabas acerca, ya por encargo gubernamental, de hacer una publicidad, y ponías el ejemplo específico del caso de la recaudación de predial. Así es. Y estabas haciendo precisamente la comparación entre cómo lo manejaba, bueno, el formato publicitario del gobierno federal a través de la famosísima Lolita, que a lo mejor mucha gente no la va a recordar, pero en la época nuestra era el terror total y absoluto. Era terror fiscal, totalmente. Pero además el comercial, digo, independientemente tú eres el experto que podrás decir si estaba bien hecho o no, con toda su sutileza te infundía todavía más terror. Total y absolutamente. Yo creo que era peor, era un terror psicológico. Sí, sí. O sea, era como en broma, pero te amenazaban Sí, sí. tremendamente. Entonces, por un lado, y por otro lado también había el concepto demagógico, que era, pagas tu impuesto y hacemos esto, hacemos lo otro y todo, que no se cumplía siempre, entonces se caía esa expectativa. Y yo lo que hice simplemente fue promover un descuento y hacerlo atractivo, y hacer un anuncio que desde esa época empezaron rompiendo una regla, los anuncios que variaban todos los días, con el mismo formato, pero que variaban todos los días, que hoy es la moda. Yo lo inicié aquí, y es la mejor medición que tengo de una campaña. Exitosísima, logramos, recuerdo, un 50% que se tenía en el padrón, logramos un 25% más. Luego me arrepentí porque debía haber cobrado sobre porcentaje. Pero experiencias muy interesantes en ese sentido. Obviamente ya me metí a desarrollar mi empresa. Hice también en el medio una campaña social. Siempre me han gustado las campañas sociales. De hecho, todos los servicios que yo tengo actualmente en mi empresa son servicios con una función social. No soy partidario de los servicios exclusivamente de publicidad. Todos lo que manejamos tienen una función social. Creo que la publicidad debe de tener. ¿Por qué? Porque conozco la influencia y la posibilidad que puede lograr la publicidad en las decisiones de la gente. Ya entramos al tema calientito. Normalmente eso siempre lo hacemos al final del programa, pero ya entraste. En esta labor, en este ejercicio, en el que combinas una actividad 100% empresarial con una actividad social, surge una figura. Pero ya no es la figura de Antonio Cervera, el empresario. Incluso yo diría que ya ni siquiera del integrante social preocupado por los temas de la ciudad y del estado donde vive, sino surge una persona a la que otras personas la ven con una posibilidad de capacidad de liderazgo para entrarle a otros temas, y estoy hablando específicamente de asuntos políticos. Porque en estas campañas has desarrollado algunas muy interesantes que tienen que ver con la vida de la ciudad, con sus problemas, y ahorita lo explicarás, este esfuerzo que haces por ayudar a recuperar el centro, su seguridad. Pero esto ha llevado las cosas a otra dimensión, y además el experto en publicidad eres tú, entonces nos lo vas a explicar mejor de lo que yo pudiera siquiera intentarlo. En simultáneo, y esa es la circunstancia que hoy se relaciona con tu nombre, es hablar ya de una posibilidad real de verte ante una posible candidatura, ya sea a través de un partido político, a través de la figura de candidato ciudadano que acabamos de estrenar en el Estado, pero como sea, al final de cuentas, es una dimensión que está ahí, es una realidad. Porque independientemente del mensaje que lleva esta labor social, específicamente si se trata de recuperar el centro de Cancún, por ejemplo, lo que va aparejado es la figura personal con una posibilidad política. Y hoy eso es algo que se comenta, y se comenta mucho, sobre todo en la zona norte del estado de Cancún. Entonces, ¿por qué no nos platicas esa parte? Gracias, Guillermo. Quiero comentarte, creo mucho en el tema de la participación ciudadana, pero quiero platicarte el fondo antes que nada, porque pues no quiero sonar exactamente como en lo que no estoy de acuerdo. Con lo que te quejas. Exactamente. Exactamente. No quiero ser partidario de lo que me quejo. O sea, no puedo darme el lujo de ser contradictorio, ¿no? Creo que lo más importante en este momento para Cancún, y te lo digo con toda la honestidad del mundo, porque yo viví en el centro prácticamente
25 años. De los 37 que llevas aquí. Exactamente. Y además, mi negocio actualmente está en el centro, que es una propiedad de la familia, porque mi empresa es una empresa familiar. Mis 3 hermanos trabajan conmigo en la misma empresa. Sí, pero habría que decirle sobre todo a la gente que nos hace favor de vernos en otros lugares, a lo mejor para el cancunense eso es muy común. A nosotros, a esta ciudad, nos conocen mundialmente por la zona hotelera, pero Claro. en un día normal, la vida activa de los que vivimos aquí está en el centro. Como en cualquier otra ciudad, es el epicentro, valga la redundancia, de la actividad económica, bancaria, comercial, política, administrativa. Al final de cuentas, la zona hotelera es nuestra fuente de negocio por el tema precisamente del turismo, pero la vida real de Cancún está en la ciudad, centro. Y en el centro de la ciudad. Totalmente de acuerdo contigo, Guillermo. Mira, yo creo que lo importante es que se dieron hechos que nunca habían pasado en la ciudad, hechos muy graves. Ya nosotros veníamos haciendo un trabajo previo. Te digo, una de las primeras campañas sociales fue un cancunense por Cancún. Luego vino... que de hecho dio resultado y eso fue lo que propició que Rafael Lara fuera el primer presidente municipal propiamente cancunense. Exactamente, así es. Eso provocó que fuera, tienes toda la razón. Qué buena lectura tienes. Bueno, como de hecho, pero en este caso te voy a decir que no fue solo lectura, yo era parte del gobierno y como parte interna, o sea, eso es algo que se vivía como una, claro, no voy a decir presión. Yo creo que ya había una conciencia en el gobernador, en ese entonces Mario Villanueva, que además él había sido alcalde de Cancún siendo chetumaleño. Así es. De que ya era una exigencia social que el alcalde de Cancún fuera cancunense. Así es. Pero esta campaña, esta promoción, esta idea, fue llevando las cosas a un punto en que eso ya era inmediato. Claro. Ya no era un proyecto o un plan a largo plazo, era algo que tenía que suceder. Rafael Lara en ese entonces, además éramos compañeros, él era secretario de Hacienda, claro, una persona a la que estimo y aprecio por su calidad, por su integralidad. Ahora sí que me tocó ser compañero de él en el gobierno y hasta el día de hoy sigo teniendo la mejor impresión de él, ¿no? Un ser humano excelente. Extraordinario, pero además un hombre decente, un funcionario público, trabajador, decente, esa es la palabra, honesto. Exacto. Que al final de cuentas combina con esa publicidad, porque ahora que lo dices, ese era el concepto. Él no había nacido aquí, pero bueno, casi nadie había nacido aquí. Claro. En su calidad de fundador, de pionero, y por sus características, es como, yo diría, se pasa la estafeta para no volver nunca más. O sea, a partir de ese momento lo que se instituye en la política del Estado es que nunca más un chetumaleño, y no por ser peyorativo, fuera a gobernar otra vez Benito Juárez si no estuviera viviendo ahí de toda su vida, digamos, ¿no? Claro, sí, se volvió realmente pues la interpretación de lo que la gente quería, ¿no? Y esta campaña pues, tuvo un resultado. Me da mucho gusto que recuerdes todo ese detalle porque es muy interesante. Fíjate, a veces a uno mismo, con el ritmo de las cosas, lo que yo te puedo decir desde la visión de adentro, desde adentro de la decisión del gobierno, la campaña fue definitoria para eso. O sea, había la intención, había la idea, pero la campaña fue a lo mejor un 60 o 70% de apurar, o sea, desde dentro del gobierno, de influir, ¿no? Del sistema político, así se vio. Fíjate, qué interesante, pues es una revelación también para mí. Porque estamos en las confesiones. Claro, órale, ahora sí que qué interesante, Guillermo, qué gusto me da que comentes eso. Bueno, y en ese sentido, pues hemos hecho ahí otras cosas, propusimos una ciudad de primera, igual hace unos años. O sea, te comento esto porque no es una labor de ayer para hoy, de que empezó el año pasado, como se comenta por algunas gentes que es normal, y además, como tú bien dices, hay gente que no tiene memoria, porque es gente nueva, etcétera, en Cancún, pero es una labor que ha tenido tiempo, ¿no? Y estamos hablando después, Denunciar es por nosotros, que también fue un programa muy interesante, de mucha intensidad, pero sobre todo de mucha participación ciudadana. Y no digo el tema de participación ciudadana como una frase rimbombante, sino que precisamente en lo que yo he creído es en desmitificar esta palabra de ciudadano, porque además en la cuestión de mercadotecnia, si algo aprendemos, es el uso o el desuso o el desgaste de las palabras. Pero creo que hoy en día es un tema crucial, creo que es un tema fundamental, porque cada día que pasa, la ciudadanía tiene que participar más y hay que ciudadanizar las instituciones. Pero además, y perdona que haga otra acotación, a diferencia de la mayoría
del 99% de las ciudades de este país, aquí en Cancún tenemos un problema. No hay arraigo, no hay sentido de pertenencia porque tenemos una enorme migración que además se ha consolidado en los últimos años. Entonces, el esfuerzo de hablar de una ciudadanía aquí sí es un tema, porque hay que involucrar a toda esa gente que ha llegado de muchas partes del país, incluso del extranjero, y que todavía no terminan de embonar en una sociedad que está en construcción. Claro. Entonces, aquí el llamado a la participación ciudadana no es, como decías, un asunto trillado, como lo puede ser en una ciudad como Mérida, que tiene 500 años de fundada. No, totalmente. Aquí es parte de un proceso real. Así es. Y además es un tema totalmente atípico en esta ciudad. O sea, Cancún se desarrolla urbanísticamente, la población misma totalmente en una forma diferente. La sorpresa, y te lo digo con toda honestidad, que hemos tenido es que con los diferentes programas que hemos mandado, que hemos estado propiciando, ahorita pues estamos trabajando en el grupo, un movimiento ciudadano que se llama Actuemos Ya por Cancún, que nace a raíz de un problema muy fuerte en una de las principales avenidas del centro de la ciudad, que no tiene ni caso repetir, un problema de violencia, ¿verdad? Pero nace a raíz de eso y genera, te lo digo con toda honestidad, sorpresa mía, una enorme participación. Hay una auténtica participación, la gente está con ganas de participar, está sobre todo involucrándose. Porque, te digo porque el tema en sí provoca esa convocatoria. Ya no es un asunto del liderazgo tradicional antiguo que veíamos antes, que era a través de la dádiva. Exacto. Aquí estás encontrando un nivel de participación auténtico de la sociedad porque les preocupa el tema, no porque les estés yendo a repartir nada. Así es. Acabas de decir algo fundamental. Fíjate que hemos estado... Nada más, pues, dame un segundito porque ya me está viendo feo otra vez Marcelino con esto de los tiempos y el corte. Claro. Vamos a una pausa, no nos tardamos nada y regresamos para que sigas desarrollando esta idea. Volvemos de inmediato. Muy bien, Guillermo.